existe un tratamiento que elimina el virus totalmente y estamos por culpa del dinero, porque no hay dinero para pagar ese tratamiento, estamos aquí muchos afectados con el virus ahí, que tenemos una bomba de relojería, porque a lo mejor en un principio no tienes el síntoma, pero en cualquier momento puede dañarte el hígado, pero mal. Entonces... La hepatitis C es una enfermedad de la que se habla poco y que sin embargo afecta... Pues eso, había mucha información en televisión reivindicando. Un salto revolucionario y por tanto es un reto para el sistema, pero es una buena noticia. Pero hubo un momento que ya se paró. Vuelves otra vez a informar y a dar charlas y tal, y dices, no, es que aún quedamos gente sin tratamiento. Claro, la gente se escandaliza, pero en un principio piensan que ya está esto solucionado, y no está solucionado. Lo que significa la palabra hepatitis es inflamación del hígado. Pierde elasticidad natural. En cuanto pierde, se hace cicatrices, y eso es lo que hace que existan varios grados de fibrosis. Está el F0 que se llama, el hígado está apenas dañado, F1, el F2, el F3 ya empieza a haber fibrosis considerable, y ya con el F4 ya el hígado está cirrótico. Se puede dar cáncer de hígado, y ahí ya lo que hay que hacer es trasplantar. Bueno, en España se estima que hay unas 700.000 personas que tienen el virus. De esas 500.000 el virus está activo, y lo más preocupante es que de esas 500.000 tan solo 170.000 están diagnosticadas. Esto quiere decir que mucha gente, al no dar ningún síntoma, porque es una enfermedad que no tienes ningún síntoma, las personas no piensan que están enfermas. Hoy en día existe tratamiento para la hepatitis C. Anteriormente a que aparecieran estos tratamientos, había uno que es el interferón, pero la efectividad era mínima, era como un 30%, un 40% últimamente, y los efectos secundarios eran incluso mortales. Entonces apareció este tratamiento y bueno, fue la revolución. Todo el mundo ya contentos que ya existía tratamientos para curar. Y de hecho era un 90 o es un 90 o 95% de efectividad. Pero ¿qué ocurrió? Que no nos daban el tratamiento a todos. En un principio con cuentagotas, incluso a los más graves. O sea, es que ya era... Existe un plan general hecho por el gobierno central, en el que te dice que tienen derecho a tratamiento, ahora de momento, pues todos los comprendidos en fase 2, 3 y 4. Además de esos estadios, las mujeres que están en estado fértil y desean tener hijos, pueden tomar el tratamiento. Y las personas que están en fase 0 y 1, que tienen otro tipo de patologías, porque puede que el virus no te afecte directamente en el hígado, pero puede conllevar otras enfermedades. Bueno, pues yo pertenezco a la plataforma de afectados de hepatitis C de Valencia, que estamos desde enero del 2015, de este año. Esta plataforma nació a partir de los encierros que hubieron en Madrid, que fueron ellos los primeros quienes reivindicaron tratamiento para todos. Los objetivos de la plataforma, sobre todo, es que tengamos todos los afectados el tratamiento, independientemente de qué estadio se encuentren. Es de sentido común y de hecho así lo sabemos, ¿no? Y que los más graves son los primeros. Primero que den a las personas que están en fibrosis 4, 3 y así sucesivamente.
Las personas que tenemos la hepatitis, en un principio decían, bueno, pues me tomaré el tratamiento que hay y si me curo bien y si no, pues a esperar. Pero fue llegar este nuevo tratamiento y fue ver la luz, o sea, es que, y de hecho las personas que conozco que se han tomado el tratamiento al mes, han negativizado, o sea, que ya no tienen virus, bueno, es un cambio total de calidad de vida, ya de pensar que esa persona está curada. Está claro que las personas que tienen fase 4, o sea, que igual tiene cirrosis, eso no se cura, o sea, pero vamos, el virus está eliminado y el hígado ya no va a estar más dañado. Yo me encuentro en F1, de momento no tengo el tratamiento, espero que me lo den pronto porque tengo otro tipo de patología. Tengo pues un factor reumatoide ahí muy elevado. ¿Por qué están tardando tanto? Porque lo suyo sería que si tienes el virus, pues nada, que te receten y que te den el tratamiento. Pero están dilatando en el tiempo porque son muy costosos. Al gobierno, o sea, yo sé que en un principio salió el precio de 60.000 euros el tratamiento, una barbaridad. Y ahora en estos momentos el Arboni, que es el último que ha salido, el mínimo son 3 meses de tratamiento, pues esos 3 meses cuesta unos 33.000 o, bueno, más o menos unos 30.000 euros. Una barbaridad también, que también eso es, lo que hacen es dilatar y no dar el tratamiento con rapidez, vamos. ¿En qué mundo vivimos, no? Que te tengas que llorar y suplicar para que te den un tratamiento porque es caro. Vamos, sí, es un negocio puro y duro y ahí deberían de intervenir los gobiernos. Hombre, yo pienso que lo primero, si aparece un medicamento que salva vidas, es como sea hacerse con ese tratamiento, o sea, negociar con ellos y y no entrar a lo que te piden las farmacéuticas. O sea, como sea decir, pues no lo sé muy bien, pero creo que suele haber un techo que dice que cuando llegas a X tratamientos, pues el medicamento se abarata, ya no es tan caro. Y otros países en que es mucho más barato el tratamiento. Tenemos la India, que ya está, creo que ya está patentada la medicación, o sea, el tratamiento, y Egipto también es mucho más barato. Dicen que la farmacéutica Gilead marcó ellos más o menos el precio o sea, marcó no, dieron ellos los precios de venta a cada estado, según su Producto Interior Bruto. Para ellos España es rico y nos lo ponen caro. El gobierno no mira más allá o sea, no mira en un futuro, porque si ellos solamente miran su estado, o sea, su momento. Su momento es no gastar, no miran un futuro. En un futuro, si a mí, por ejemplo, me dieran el tratamiento, se ahorrarían. Que yo tuviera una cirrosis, que a mí todos los años me hacen 2 análisis con una carga viral y eso lleva su coste. Que a mí todos los años me hacen un fibroscan para comprobar cómo me va el hígado. Todo eso es un gasto. Si a mí me dieran el tratamiento ahora, en 3 meses yo ya no me hace, bueno, me harían una analítica, a lo mejor un año más y ya está, y se acabó. Ni yo tendría la preocupación, ni el gobierno tendría la preocupación, ni el gasto de que yo tenga un cáncer, de que yo tenga el hígado cirrótico. La plataforma nace por eso, para reivindicar el tratamiento para todos. Si aquí aparece el tratamiento y se dispensa como se debería, pues no existiríamos. Pero a raíz de esto aparece la plataforma y nuestra lucha es esa.
Bueno, a nosotros nos dicen que igual que en el año 30 estará ya eliminada la hepatitis C. Eso significa que pasa que hasta el año 30 no vamos a recibir, no. Bueno, lo que es triste e inhumano es que habiendo tratamiento, que una persona que esté con un virus que en un futuro va a morir, porque es así, o sea, no nos engañemos que dices, no, no, cuidándote tú si te cuidas, no, no, vas a morir porque el virus ese mata. Y es triste que por culpa del dinero, del negocio esto es un negocio, pues las personas estemos así.